Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a empezar con esa segunda parte de esos valores que me dejáis en comentarios. Y bueno, en esta ocasión va a estar Amarela, Sport Radar, tubos reunidos, técnicas reunidas y Substrate. Y bueno, empezamos con Amarela. Y bueno, pues esto es un valor que ha conseguido salir de esta zona lateral, pero en esta última, este es el gráfico diario, en esta última sesión no ha terminado de confirmar esa rotura que sí que hizo en la sesión previa. ¿Puede ser un throwback a estos niveles de la zona de los entornos de los 66, estos niveles de los 64? Puede ser, es una rotura clara, con lo cual, bueno, pues puede ser ese throwback que hubiera hecho ese throwback y desde aquí arranca un nuevo impulso alcista que ya en la siguiente zona de resistencia hablamos de la zona del 81, de la zona del 85, esa sería la siguiente zona de resistencia importante que tendría el valor. El problema de este valor ahora mismo es que tiene una horquilla, como vemos aquí, muy amplia. Es decir, de no confirmar esta rotura con claridad y bueno, pues caer por debajo de esa zona de los 64 aproximadamente, que sería, bueno, pues ese throwback al completo de esas dos zonas de resistencia que ha superado el valor, bueno, pues ya hablaríamos de que el valor volvería a la zona de las medias exponenciales, que ahora mismo sería esa zona de soporte. Y hablamos de niveles de entre los 58 y los 56. Es decir, que en caso de caer por debajo de esta zona de los 64, iniciaría un tramo que la llevaría a esa zona de los 58 y 56. Y desde ahí, bueno, pues esa zona sería un soporte importantísimo que no debería de perder, porque como vemos aquí, cada vez que rompe las medias exponenciales, tanto al alza como a la baja, tiene potentes impulsos. Entonces, bueno, pues este valor tiene esa peculiaridad. Entonces, hablamos ahora de que está por encima de la media exponencial, con lo cual tiene un soporte importantísimo en la zona de los 58-56 y por ahora, bueno, pues podemos hablar de ese throwback tras haber superado esta resistencia importante de los 66-64 y en caso de, bueno, pues bajar a estos entornos de los 64 y rebotar desde estos niveles con claridad, ya sí superando con fuerza esta zona de los 66 aproximadamente, bueno, pues ya iniciaría ese nuevo impulso alcista que la llevaría, bueno, pues esa zona de los 81-85. Sport Radar, bueno, pues esto es un valor que tras iniciar, porque esto, bueno, pues empezó a cotizar en estos niveles aproximadamente de los 28, de ahí bajó hasta esta zona de los 7 y desde ahí, bueno, pues ha tenido una zona muy amplia de lateral que, bueno, pues en esta ocasión ya consiguió superar, bueno, pues en noviembre del 2024 y tras esa superación, bueno, pues viene este fuerte impulso alcista. Y ahora mismo, tras superar en gráfico semanal esta zona de resistencia que tenía en torno a los 24,60 aproximadamente, bueno, pues es cuando ha tenido este último impulso alcista que le ha llevado prácticamente, bueno, pues ya a esa zona de máximos, que en caso de superar, bueno, pues entraría en subida libre. Entonces, bueno, pues lo está haciendo bien. Como soporte de más corto plazo tenemos la zona de los 21,80 aproximadamente. Entonces, bueno, pues esos son los niveles. Superar la zona de los 28,40 y por abajo mantenerse por encima de la zona del 21,80 aproximadamente. Esos son los niveles y en caso de superar los 28,40, bueno, pues entraría en subida libre. Con lo cual, bueno, pues buena noticia y por ahora pues lo está haciendo muy bien. Tubos reunidos, gráfico semanal. Bueno, pues de nuevo marca esa zona de techo en torno a la zona del 0,63, 0,64 y se gira a la baja acercándose, bueno, pues al soporte que tiene el valor en la zona del 0,56. Entonces, bueno, pues de momento sigue manteniéndose por encima, en este caso, a pesar de haber pedido mala noticia, perder las medias exponenciales, tanto la de 50 como la de 100 en el gráfico semanal y bueno, pues ahora el soporte importante lo tendríamos en la zona de los 0,54 aproximadamente, en la horquilla de 0,54, ya que por ahí pasa el mínimo que dejó en la semana del 19 de mayo y la media de 200 sesiones. Es decir, que perdida es la media de 50 y de 100, siempre está la posibilidad de bajar a la siguiente zona, que estaríamos hablando pues de esa media de 200 sesiones y ese mínimo que ya he comentado. Entonces la zona de 0,54 soporte importante y por arriba, bueno, pues está claro, la zona
zona del 0,64 es zona importantísima a superar. Superado ese nivel arrancaría un impulso que la llevaría, bueno, pues a la siguiente zona que estaríamos hablando, los entornos de los 0,71, a la horquilla del 0,71. Entonces tiene dos niveles muy claros. Tiene por arriba superar el 0,64 y por abajo no perder esa zona del 0,54. Importante ese dato. Técnicas reunidas. Bueno, pues de momento he dejado ese techo redondeado que ya comenté en algún análisis, en torno a los 20 euros. Vemos aquí, bueno, pues ha dejado toda esa zona de cúpula, se ve perfectamente, y bueno, pues de momento sigue muy alcista, porque es que en esa formación de techo redondeado, el valor ha reaccionado muy bien, perdió en un primer impulso bajista a esa zona del 18-40 aproximadamente, que tenía ese primer soporte muy corto plazo, pero al acercarse a la zona de la media de 50 sesiones, desde ahí ha rebotado con fuerza y bueno, pues ahora mismo pues intentando superar esa zona de resistencia a corto plazo que hablamos de los 19.30, en este caso lo ha conseguido superar, ha cerrado en gráfico semanal el 19.32, así que bueno, pues posiblemente vuelva de nuevo a intentar acercarse a esa zona de los 20 euros. Y bueno, pues como soportes tenemos esa zona de la media de 50, esos entornos de los 18 y este mínimo que dejó en la zona del 17.50 en la sesión del 23 de mayo. Bueno, pues esos son los dos niveles de soporte más cercanos que tiene el valor ahora mismo. Entonces, de momento está en estos dos niveles y tiene un gap aquí todavía, bueno, tiene varios gap alcistas. Yo ya he comentado muchas veces el tema de los gap. Y bueno, pues de momento los mantiene abiertos. Este es un valor que tarde o temprano siempre los ha tapado. Como vemos aquí, dejó uno importantísimo en diciembre del 2024 y bueno, pues meses después lo cerró. Entonces tiene ahora mismo, tiene uno en la zona de los 13.66, tiene otro en la zona de los 16.60 aproximadamente, y bueno, tenía aquí uno en la zona de los 14.80, pero este sí que lo tapó. Siempre tiene esos gap, siempre que hay esos gap, bueno, pues los valores se frenan. Yo por eso siempre comento que para mí no son buenas noticias los gap. Son buenas noticias en el momento de hacerlos si están cerca de una resistencia importante, pero automáticamente deben taparlos. Y eso sí es buen negocio porque rompe, eso demuestra mucha fortaleza. Entonces, en esa situación, superar una resistencia con gap es buena señal, pero debe taparlo para seguir continuando y taparlo inmediatamente. Esa es buena señal. Eso es buena señal. Dejar un gap alcista para mí, es mi opinión, bueno, pues para mí no es una buena noticia, porque al final los valores, el grandísimo porcentaje de los valores al final acaba tapando esos gap. De momento, técnicas reunidas es uno de los valores que tiene gap y se mantiene muy alejado de momento de esos niveles. Entonces, bueno, pues lo dicho, tiene esos dos niveles claros, esa zona de los 20 y el soporte de la zona del 17.50 y los entornos de los 18, que está en la media de 50 sesiones. Entonces, bueno, pues eso tiene esos dos niveles de soporte y por arriba, bueno, pues la zona de los 20, que es la zona que la siguiente zona que debería de superar. Substrate, bueno, pues ya lo he comentado en vídeos pasados y no ha variado, es decir, sigue exactamente igual en torno al soporte de los 0,10, nervios de acero en este valor, porque perder esa zona de los 0,10 automáticamente la llevará a esa zona del mínimo de los 0, entornos de los 0,095. Y como vemos es que debe superar, ya lo comenté, debe superar la media de 50 sesiones, porque es que aquí este gráfico ya lo comenté, y es que mientras se mantenga por debajo de esta media seguirá presionando a la baja, y el problema de no superarla es que acabará presionando tanto el valor a la baja que acabará por romperla. El soporte acabará por romper el soporte, porque al final la media presiona, y como vemos, cada vez que ha chocado ha tenido fuertes correcciones, y en esta ocasión la última vez, ese escape que ha tenido hasta esos entornos de los 0,13, y desde ahí se ha vuelto a girar. Es decir que
debe superar ese nivel. Mientras no supere ese nivel, el valor siempre va a estar en esta situación, es decir, siempre con esos rebotes fuertes, pero al llegar a los entornos de la media de 50 se gira a la baja. El momento que sea capaz de superar este nivel de la media de 50 sesiones, yo creo que va a tener un impulso muy elevado y muy fuerte, pero mientras tanto es un problema porque el hecho de perder esta zona del 0,095 es que es entrar en caída libre. Entonces, bueno, no son buenas noticias estar en estos niveles, entonces esa es la situación ahora mismo de Substrate. Bueno, esto es todo lo que se puede contar. Espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que va subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts de Spotify. Y un saludo, buen fin de semana.